todos los municipios de México, los 2.500 municipios del país. Y en algunos casos los he visitado más de una vez, y siempre con el propósito de informar, de orientar, de organizar, para lograr entre todos y desde abajo la transformación que necesita nuestro país. Por eso, en ese marco acepté la invitación de la universidad y también el participar mañana en un acto que vamos a llevar a cabo aquí en Los Ángeles, frente al ayuntamiento, para informar a todos nuestros paisanos sobre cómo vemos las cosas en el país y qué estamos haciendo para lograr un verdadero cambio, una transformación de la vida pública de México. Yo tengo un guión, creo que no va a hacer falta la traducción, que me va a servir para utilizar este tiempo. No voy a hablar mucho porque considero que lo más importante es que las dudas que ustedes tengan las pueda aclarar. Lo más importante va a ser dedicar tiempo a preguntas y a respuestas. Nada más decirles de que para nosotros, para un grupo, para un sector importante de ciudadanos mexicanos, mujeres y hombres, consideramos que lo que llaman neoliberalismo no es más que neoporfirismo. Acabo de presentar un libro que se llama así, precisamente. No se pudo traer, pero se presentó hace 10 días. Neoporfirismo, hoy como ayer. Seguramente ustedes saben que durante 34 años dominó en México Porfirio Díaz, y que en ese periodo se estableció una dictadura, y en ese entonces se aplicó una política similar a la que se está llevando a la práctica desde hace 30 años, lo que llaman neoliberalismo. En México, desde 1983 a la fecha, se aplica una política que es una calca, una copia de lo que fue el porfiriato. ¿En qué consistió el régimen porfirista? En establecer un gobierno autoritario, una dictadura unipersonal, en ese entonces la más perfecta del mundo, con el uso de la fuerza, desde luego haciendo a un lado la democracia, estableciendo las reelecciones. Se entregaron los recursos naturales y las riquezas de México a particulares, sobre todo a extranjeros. Se acapararon las tierras en unas cuantas manos, se privatizaron los ferrocarriles, se entregaron las minas de oro, de plata, de cobre, se entregó el petróleo, y el pueblo de México en su mayoría vivía padeciendo de esclavitud.
En el campo predominaban las haciendas, con peones acasillados. Seguramente ustedes han escuchado de que se abolió la esclavitud cuando el movimiento de independencia, con Hidalgo, con Morelos, pues no fue así. Se proclamó la abolición de la esclavitud, pero en México la esclavitud es abolida más de 100 años después del movimiento de independencia. Es abolida en 1915, hace relativamente poco. Habían esclavos en las haciendas. Y desde luego los trabajadores eran explotados, maltratados, tenían que trabajar 16 horas por 25 centavos de entonces. Por eso fue el movimiento revolucionario. Porfiriato fue la acumulación de riqueza en unas cuantas manos con la esclavitud, el empobrecimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Ahora, al igual que en el porfiriato, el Estado está al servicio de una minoría. No es un Estado que cumpla con su responsabilidad social. Es un comité al servicio de unos cuantos. Y también en estos 30 años se han transferido, se han trasladado, como en el porfiriato, los bienes de la nación y del pueblo a particulares, nacionales y extranjeros. En 30 años se privatizaron todas las empresas públicas. La empresa de teléfonos más importante se privatizó. Todos los bancos. Se privatizaron los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos. Se han entregado concesiones para la explotación del oro, de la plata y del cobre por 60 millones de hectáreas del territorio nacional. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y se han concesionado 60 millones, el 30% del territorio nacional. Ni en la época de Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio. Les voy a dar un dato. Las empresas mineras, por lo general extranjeras, en los últimos 5 años han extraído oro y plata de México equivalente a todo el oro y toda la plata que se llevaron los españoles en 300 años, en 3 siglos. Estamos viviendo una de las épocas de mayor saqueo de nuestros recursos naturales en el país. En aquel entonces, cuando se llevaron oro, se llevaron plata a España, cuando menos nos dejaron las bellas ciudades de Guanajuato, de Zacatecas, de San Luis Potosí, edificios, templos, muy bellos. Ahora no han dejado absolutamente nada. Destruyen el medio ambiente, contaminan. Un minero mexicano gana 20 veces menos que lo que gana un minero en Estados Unidos, en Canadá. No pagan impuestos las empresas mineras. Bueno, ese es el modelo que se ha venido imponiendo. Desde luego, como el propósito principal es saquear, robar,
pues no les ha importado el desarrollo del país, ni el que haya producción, el que haya empleos. No se sabe, pero México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo en este periodo neoliberal o neoporfirista. De 1983 a la fecha, el promedio de crecimiento económico ha sido del 2.2% anual. Y si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento económico. Hemos llegado a estar en algunos años por abajo de Haití en crecimiento económico. Y como todos sabemos, si no hay crecimiento económico no hay empleos, y si no hay empleos no hay bienestar, y si no hay bienestar no puede haber tranquilidad y paz social. Con esta política están destruyendo a México. 30 años sin crecimiento económico, porque no es un asunto nada más político o ideológico, es de resultados, de juicio práctico. ¿Por qué sostener una política económica que no genera desarrollo, que no es una política de Estado, beneficio de la mayoría de los ciudadanos y solo el provecho de unos cuantos? Han habido en estos tiempos dos válvulas de protección a México que han ayudado a que no sea más evidente el estallido social, más cruento. Una de esas válvulas ha sido el comercio informal, la economía informal. Porque si no hay crecimiento, si no hay empleos, ¿de qué vive la gente? Pues trabajan en lo que pueden. La mitad de los mexicanos que están en edad de laborar se ocupan en la economía informal. Se buscan la vida como pueden, porque nuestro pueblo es un pueblo trabajador. Y lo otro que ha tenido como opción la gente es la inmigración. El que por necesidad, no por gusto, muchos mexicanos hayan tomado la decisión de venirse a buscar la vida a los Estados Unidos. Sin embargo, estos dos protecciones, estos dos mecanismos no han evitado el agravamiento de la crisis en el país. Y sobre todo por la política económica antipopular que se aplica, se originó la inseguridad y la violencia. Ese es el saldo más negativo y desastroso de esta política. A veces no se habla de las causas por las que se desató la inseguridad y la violencia. Se puede pensar que la violencia surgió de la nada o que somos malos por naturaleza los mexicanos. No, esto que estamos padeciendo ahora, inseguridad y violencia, es el fruto podrido de una política que ha abandonado a la mayoría de los mexicanos. Hay violencia porque no ha habido desarrollo, porque no hay empleo, porque se abandonó a los jóvenes. Y se quiere resolver el problema sin ir al fondo. Quieren resolver el problema de la violencia con violencia. Es como querer apagar el fuego con el fuego, el mal con el mal. Todo
lo que hace va en el sentido o en la dirección de las medidas coercitivas. Mano dura, más policía, más soldados, marinos, leyes más severas, cárceles. Pero no se atiende el problema de fondo porque no quieren cambiar la política económica. Acabo de estar en Michoacán hace un año. Le pagaban a los campesinos 4.50 por kilo de maíz. La cosecha pasada les pagaron 2.50 por kilo de maíz. Nada más por nuestra cultura. Al final de cuentas, la agricultura es cultura. Nuestro pueblo es muy trabajador y tiene muchos vínculos con la tierra. Por eso, aunque no ganen, ahí están, trabajando la tierra. Pero se esmera el gobierno en maltratarlos para que abandonen el campo. Y eso es lo que han venido haciendo todo este tiempo. Claro, esta política beneficia a una minoría. El resultado es de que en el México de hoy, y esto se puede decir de manera breve, hay 55 multimillonarios que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo y hay 55 millones de pobres. Por cada multimillonario, 1 millón de pobres. Hay una monstruosa desigualdad económica y social. Ya se cumplieron 200 años de cuando ese cura extraordinario, rebelde, José María Morelos, en sus sentimientos de la nación, habló de que había que moderar la indigencia y la opulencia, de que había que luchar por la igualdad. Decía Morelos que se eleve el salario del peón, que se eduque el hijo del campesino igual que el hijo del más rico hacendado. Decía Morelos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Y todavía tenemos que seguir enarbolando y defendiendo esas causas. Con la llegada de Peña Nieto, con la imposición de Peña Nieto, se intensifica, se profundiza la política económica que se viene aplicando desde hace 30 años. Por eso lo impusieron. No ganó, compraron 5 millones de votos, traficando con la necesidad y con la pobreza de la gente. Y en un año, 5 meses, pues se ha dedicado a remachar, a llevar a la práctica por completo, por entero, la agenda que se dicta desde el extranjero, las llamadas reformas estructurales. En un año, 5 meses. Primero, reforma laboral. ¿Para qué? Para reformar el artículo 123 de la Constitución, pagar a los trabajadores por hora, nada más que con las diferencias que hay de lo que pagan aquí, lo que se paga allá. Quieren pagar 8 pesos la hora, 32 pesos, 4 horas, ni para el pasaje de los trabajadores. Eso en esencia es la llamada reforma laboral. Engañaron que con esa reforma iban a haber muchos empleos, que iba a haber inversión, que iba a haber empleo. ¿Saben cuánto ha crecido la economía en el tiempo que lleva Peña Nieto? 1%. Acaban de dar a conocer dato oficial sobre el crecimiento económico en el mes de enero. 0.8 creció la economía en el país.
luego de un año de la aprobación de la llamada reforma laboral. Otra reforma, la educativa, que no es para mejorar la calidad de enseñanza ni para garantizar el acceso a la educación a todo el pueblo. Es una reforma administrativa, básicamente, para afectar al Magisterio Nacional. No hay nada en esa reforma para que se entreguen de manera gratuita útiles escolares, uniformes escolares, para que haya alimentación en las escuelas, para que haya becas. No hay nada para enfrentar el grave problema de el rechazo a los jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas y se les rechaza con el pretexto, con la mentira de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. En el tiempo que lleva Peña Nieto, se han rechazado más de 400,000 jóvenes que no han podido ingresar a las universidades públicas. Hay quienes lo intentan 1, 2, 3 veces y no pueden. Imagínense la frustración que esto significa. Es muchísimo mejor, por sentido común, tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Si se quisiera llevar a la práctica una verdadera reforma educativa, se estaría empezando por eso, por garantizar el derecho a todos los jóvenes a estudiar. Que esto debe ser también, aquí aprovecho para decirlo, un derecho universal, el derecho a la educación. Otra reforma es la fiscal. Aumentaron los impuestos, sobre todo los estados fronterizos. Creo que aquí, en California, se paga el 8% de impuesto al consumo. En México, el 16%. Esto acaba de suceder. Cada mes aumenta el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Y es inmoral, es un agravio aumentar los impuestos cuando prevalece la corrupción. México impera la corrupción. Tenemos un presupuesto este año de alrededor de 4 billones de pesos. Es una cantidad considerable. Es bastante. Si se manejara con honradez y se distribuyera con justicia ese dinero. Yo calculo que se roban, y en esto soy conservador, nada más en esto, el 10% del presupuesto. 400,000 millones de pesos al año se van por el caño de la corrupción. Entonces, ¿cómo aumentar los impuestos? Si no se combate, si no se termina con la corrupción. Otro problema que tenemos es que le cuesta mucho al pueblo de México mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. Sueldos de los altos funcionarios públicos elevadísimos. Los ministros de la Corte ganan 600,000 pesos mensuales. Los altos funcionarios en México ganan más que los funcionarios del más alto nivel en el mundo. Diputados, senadores. Seguramente ustedes no saben, tampoco los mexicanos, no porque no quieran saberlo, sino porque en México no se garantiza el derecho a la información. Dominan
precisamente por el control casi absoluto de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión. Ellos administran la ignorancia en el país, porque eso es lo que sostiene al país. En México hay, cuando mucho, 5 espacios de comunicación independientes, 2 programas de radio, 2 periódicos y una revista. Eso es todo. Lo demás está totalmente controlado. Bueno, decía yo que seguramente no lo saben ustedes, pero Peña Nieto aceptó la compra de un avión para trasladarse, que vale 7,000 millones de pesos. Entonces, es un gobierno ostentoso, faraónico. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, es un gobierno corrupto y al mismo tiempo colmado de atenciones y de privilegios. Entonces, la reforma fiscal, repito, es una cachetada, es un insulto. Y lo más reciente, en diciembre se aprobó una reforma al artículo 25, al artículo 27, que es un artículo fundacional. El artículo 27 es fruto de la Revolución Mexicana, el movimiento por el que perdieron la vida más de 1 millón de mexicanos. Y reformaron también el artículo 28 para privatizar todo el sector energético nacional. La extracción del petróleo, la refinación del petróleo, la petroquímica y el 100% de la industria eléctrica nacional. Esto es lo que ha significado Peña Nieto. Yo tengo un consuelo, que todo esto lo advertimos en un debate que tuvimos cuando éramos candidatos. Le dije al pueblo de México que el regreso del PRI iba a ser como el retorno de ese dictador, Antonio López de Santana, porque nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Fue una gran tragedia. Se tuvo que ir Santana al exilio, a Colombia, pero se cometió el error, después de lo que hizo, de irlo a buscar para que de nuevo gobernara el país. Fue 11 veces presidente de México. Se le fue a buscar porque él nos iba a salvar. Regresó, pues fue el acabose, vendió todavía otra parte del territorio nacional en 10 millones de pesos, derrochó todo el dinero. Por eso empezó el movimiento liberal en Ayutla, Guerrero. Pero lo dijimos, el regreso del PRI va a ser como el retorno de Santana. Y duele tener la razón. Pero decía, me consuela, acabo de tener una encuesta en mis manos, que ya el 50%, la mitad de los mexicanos que votaron por Peña, están arrepentidos. Hay quienes pueden pensar, ya, ¿para qué? Si ya se causó un grave daño. Yo estoy optimista con esto, porque es de sabio cambiar de opinión. Y esto significa que nuestro pueblo no es masoquista. Que al pueblo se le puede engañar una vez, 2 veces, pero que no se le va a poder engañar toda la vez. Y por eso luchamos, queremos cambiar este régimen. Ese es el objetivo principal de nuestro movimiento. Han habido 3 grandes transformaciones en la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Y lo podemos lograr sin violencia, de manera pacífica, con la participación consciente y organizada de los ciudadanos.
eso estamos construyendo Morena. Es el movimiento de regeneración nacional. Estamos organizándonos en todo el país. Les digo también, les informo, paisanas, paisanos, que hay mucha gente consciente en el país, como nunca, y eso nos estimula mucho. Hay quienes sostienen que va a ser difícil que logremos la transformación por la vía pacífica, por la vía electoral. Nos han robado 2 veces la presidencia. Pero hemos escogido la vía electoral y la vía pacífica. No somos ingenuos. Sabemos que los dados están cargados, que las cartas están marcadas. El Instituto Federal Electoral, que ahora va a cambiar de nombre, pero va a ser lo mismo, o el TRIFE, los consejeros electorales, los magistrados electorales, todos están al servicio de la mafia del poder. Pero también sabemos que cada vez, si mantenemos nuestros principios y no claudicamos, si somos perseverantes, va a haber más gente, como está sucediendo. Ya en la última elección obtuvimos 16 millones de votos, sin entregar nada a cambio, porque eso es lo otro que les ayuda a sostener este régimen corrupto. Son 2 mecanismos de control y de manipulación. Los medios son propiedad de los que realmente mandan en el país, y la compra del voto, el tráfico con la pobreza de la gente. Utilizan los programas sociales. Acaba de nombrar Salinas porque él la impuso a Rosario Robles en la Secretaría del Desarrollo para obtener votos mediante programas como el Procampo, otro programa que se llama Oportunidades, otro que por cierto nos los copiaron, y mal, el 70 y más, apoyos para adultos mayores. Ese programa lo hicimos en práctica nosotros cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, y desde luego que es distinto. En el Distrito Federal todos los adultos mayores reciben la mitad de un salario mínimo de pensión, 1,000 pesos mensuales. Calderón aplicó el programa le puso 70 y más, no para todos, 500 pesos mensuales. Y ahora Peña, que cuando fue gobernador del Estado de México nunca aplicó nada en beneficio de los adultos mayores, ahora le aumentó 50 pesos, 550 mensuales. Pero todo esto no es que quieran ellos combatir la pobreza, el hambre, ayudar realmente a la gente, es para tener los votos. Y desde luego, en víspera de las elecciones, reparten despensa, materiales de construcción, tinacos, pollos, patos, chivos, borregos, marranos, puercos, cochinos, para obtener los votos. Entonces estamos trabajando, haciendo conciencia. Decía yo que sin entregar nada a cambio, esto nunca lo vamos a hacer, porque comprar votos es comprar la libertad, es comprarle la dignidad a la gente. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana. El pueblo ya no está para limosnas, el pueblo lo que exige es justicia. Nosotros lo que buscamos es que haya un gobierno del pueblo y para el pueblo, que haya democracia, para que así las riquezas de México se distribuyan con justicia y alcancen a todos. No como lo que sucede en la actualidad, que solo unos cuantos acaparan y concentran
la riqueza que es del pueblo y es de la nación. El objetivo que tenemos es que haya democracia, que nunca ha habido en la historia de México. Aquí me pasaría a lo mejor un semestre hablando de esto y fundando lo que estoy diciendo. Nunca ha habido democracia en nuestro país. Y ese es el problema, porque no tenemos hábito democrático, no tenemos cultura democrática. Y cuando no hay democracia, el que está en el poder, en cualquier nivel de la escala, se siente absoluto. No hay contrapesos, no hay equilibrios. Y hacen lo que les da la gana. Al extremo de que el actual gobierno de México es un comité, repito, al servicio de una minoría. Decía un gran escritor ruso, Tolstoy, que un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Eso es lo que tenemos en México. Entonces, por eso es indispensable que se establezca la democracia para que haya contrapesos. No nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero con democracia, lo poco, lo mucho que se tenga, se va a distribuir mejor. Hay países que tienen, desde luego, menos recursos naturales que nosotros, menos riquezas, pero tienen democracia. Y eso les permite tener mejores condiciones de vida. Eso les permite que no haya corrupción. Y eso les permite que no haya pobreza extrema. Entonces, es democracia, es honestidad, que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica. Democracia, honestidad y desde luego justicia. Por eso estamos luchando. Decía yo, ya se ha avanzado en la última elección 16 millones de votos. ¿A qué aspiramos? A que podamos llegar a tener 30 millones de votos. Cuando tengamos 30 millones de ciudadanos participando de manera consciente por la transformación del país, ya no les va a servir a los de la mafia del poder ningún truco, ninguna maña, ningún fraude, y vamos a lograr establecer el cambio. Se va a lograr la transformación que necesita México. Dije que iba a hablar poco, pero me piqué. Muchísimas gracias. At this moment, we'd like to open up for questions. I believe there are microphones situated up behind over here. ¿Pregunta? Licenciado, buenas noches. Me da mucho gusto de que esta trinchera estar con usted. Tenemos una lucha desde el 99. Mi pregunta es esta. Con la tenacidad con la que Abraham Lincoln, después de tantos intentos, logró tener la presidencia, usted nos va a hacer el honor de ser nuestro líder para el 18, porque estamos trabajando muy fuerte aquí, haciendo conciencia de que el dinero que con tanto trabajo manda la gente, que aquí se desangra y viven de una manera que la gente no sabe, y manda el dinero a México, para un dinero que se les está devaluando, que a la gente no le alcanza ni para comprar un kilo de limones. Nosotros quisiéramos saber si vamos a contar con usted, con su liderazgo para el 18, para seguir trabajando
con este ánimo, con estas ganas, porque si no, no vale la pena. Nos va a hacer el favor, nos va a hacer el honor de volver a ser nuestro líder en el 18 para trabajar y que valga la pena el trabajo. Ya en 2 ocasiones he participado. Si llego con vida y la gente lo pide, yo voy de nuevo al 18. Vamos de nuevo, porque tenemos que lograr la transformación del país. Les puedo garantizar que no es una obsesión. No lucho por cargos, lucho por ideales, lucho por principios. ¡Bravo! No nos vamos a retirar, no nos vamos a jubilar y espero que sigamos bien, de salud. Estamos orando por tu salud. Sí, y vamos hacia adelante. Y aquí lo más importante de todo es la causa que se defiende, más que los dirigentes, más que nosotros. Mandela triunfó después de mucho tiempo, ni estoy queriéndome comparar, desde luego, que él estuvo 27 años en la cárcel. Triunfó después de 50 años de lucha, porque la causa que defendía era una causa justa y noble. No tenía por qué perder. Era una causa que tenía que triunfar más temprano que tarde. No puede ser posible que un país donde de cada 10 ciudadanos, 3 dominen nada más por el color de la piel a 7. No, eso era un absurdo, ese racismo. Y por eso se triunfó. Nosotros sostenemos que el hacer valer la democracia en México y hacer realidad la justicia y la honestidad es una causa que va a triunfar más temprano que tarde. Es una causa sublime, bella. Más, si no lo vemos nosotros, le vamos a dejar avanzado el camino a los que vienen detrás de nosotros. Es más, eso es lo que nos tiene que motivar a seguir adelante. O sea, el seguir insistiendo hasta construir aquí en la tierra el reino de la justicia. Llegar a la conclusión que podemos ser felices buscando la felicidad del prójimo. Y así ya no nos va a importar tanto cuánto tiempo nos lleve, o si se va a lograr o no se va a lograr. Es como si vamos caminando pues a San Diego o a Tijuana o más lejos, al Distrito Federal o hasta el Suchiate, en Chiapas, y preguntamos ¿cuánto falta para llegar? La mejor respuesta siempre va a ser: tú sigue caminando. Se hace camino al andar. Buenas tardes. Me llamo Patricia Razo. Primero quiero decirle que sigue usted muy bien y de verdad es un gusto verlo tan saludable y tan bien y tan guapo. Es con respecto a la reforma energética. Yo sé que para que todo cambie en México se necesita ese gran cambio que usted acaba de mencionar.
pero de pronto yo veo que aquí en Estados Unidos estamos un poco más informados que en México. Yo veo que en México demasiada gente está como pasmada, más que a veces aquí. Yo, por ejemplo, cuando vivía en México no me interesaba nada la política, nada. Llegué aquí y gracias a un libro que se llama La mafia nos robó la presidencia, se me abrió la mente y concienticé por qué estoy aquí. Entonces la pregunta es, ahora que está la reforma energética aprobada, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí para poder lograr, o si se puede lograr, recuperar que esa reforma ya no termine? Esa es mi pregunta. Pues mucho, todos podemos ayudar. Todos ustedes tienen familiares en México y aquí también, pero sobre todo allá, que no dejen de orientar a la gente, a sus familiares, con esta información que ustedes pueden tener desde acá. Entonces, para cambiar al régimen, el objetivo tiene que ser cambiar a este régimen corrupto. No hacemos nada con cambios cosméticos, con maquillaje. Ya lo estamos viendo. No hay diferencia entre el PRI y el PAN. Yo respeto mucho a los priistas, a los panistas de abajo, a los ciudadanos que son del PRI, son del PAN. Pero arriba es lo mismo Salinas que Fox, es lo mismo Calderón que Peña Nieto, es la misma política económica, no cambian nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el régimen, o sea, lograr una transformación por la vía pacífica, por la vía electoral, y que la gente tenga información. Lo que yo les comentaba, estos dominan porque tienen el control casi absoluto de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estar informando, orientando constantemente. Cuando triunfe nuestro movimiento, claro que vamos a revertir esas reformas. Vamos a abolir la llamada reforma laboral y la reforma educativa y la reforma fiscal y la reforma energética. Claro que lo vamos a hacer. Porque es un vil robo. ¿Saben ustedes que Pemex es de las empresas más rentables del mundo? Pemex ocupa el lugar número 12 entre las empresas con más utilidades en todo el continente americano. La más rentable del continente americano es Exxon, que tiene ingresos por alrededor de 300.000 millones de dólares. Ingresos. Pero solo tiene una utilidad, porque no cuentan con el petróleo, con la materia prima, de 80.000 millones de dólares. Tiene ingresos de 300.000 millones y una utilidad de 80.000 millones de dólares. Pemex tiene ingresos de 120.000 millones de dólares. Ingresos, pero tiene una utilidad de 100.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el petróleo, decía Rockefeller, y creo que de esto sabía algo, es el mejor negocio del mundo. Decía también el mismo Rockefeller, y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. O sea, el petróleo es negocio porque no se le paga renta a la naturaleza. Extraer un barril de petróleo del subsuelo nos cuesta $10. Y cuesta eso por la corrupción
que hay en los contratos que se entregan para perforar los pozos, precisamente a empresas extranjeras, por acuerdos que se dan en la cúpula del poder, tanto de México como de Estados Unidos. Nos debería de costar $4 extraer un barril de petróleo, nos cuesta 10, pero aún así ese barril de petróleo se vende en $100. O sea, hay $90 de utilidad por barril. ¿Cuánto se extraen? 2.600.000 barriles diarios. Son 120.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿para qué modifican la ley? Ahora no quieren que nos cueste $10 extraer el barril. Ahora se quieren quedar las compañías petroleras, sobre todo las encargadas de la perforación de los pozos, con el 50%, con $50 por barril. Es un negocio, entre comillas, de 50.000 millones de dólares al año. Es el robo de todos los tiempos. Eso es lo que están haciendo con la llamada reforma energética. Vino Peña Nieto acá, y luego no a esta universidad, sino a los centros financieros más importantes de Estados Unidos, fue a Londres, hizo el acuerdo, y en México, porque el poder legislativo es un apéndice del ejecutivo, el poder de los poderes en México es el ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial están subordinados. Hizo acuerdo con los partidos, los dirigentes de los partidos, con los dirigentes del PRD, que lo lamento mucho, y por eso me salí del PRD, para que me apoyaran en la reforma fiscal. ¿Por qué se necesitaba la reforma fiscal si se iba a hacer la reforma energética? Porque quieren tapar el hoyo, el hueco que va a generar la transferencia de recursos por la privatización del petróleo, aumentando los impuestos, porque el dinero que se va a dejar de recibir por la privatización del petróleo va a significar menos ingresos para la hacienda pública, menos presupuesto, y por eso necesitaban la reforma fiscal. Entonces se ponen de acuerdo con los dirigentes del PRD para votar por el aumento de impuestos. Imagínense, el partido que nosotros fundamos, muchos sufrieron tanto, muchos militantes, y con el PAN, pues ahí no se les dificultó nada, llegaron al acuerdo con Peña para que lo apoyaran con la reforma energética, con el PRD la reforma fiscal y con el PAN la reforma energética. ¿Por qué no les costó trabajo a los del PAN? El PAN surge, nace en 1939, un año después de la expropiación petrolera, un año después de que el general Cárdenas recuperó el petróleo para beneficio del pueblo. Entonces eso no les gustó a ciertos sectores de la derecha en México y fundaron el Partido Acción Nacional para oponerse a la política popular y sobre todo patriótica del general Lázaro Cárdenas. Entonces, ¿qué hacer? Pues tenemos que buscar la recuperación de nuestros recursos naturales. Tenemos que hacer valer la Constitución, el artículo 27 en su letra y en su espíritu. El petróleo no es del Estado mexicano, el petróleo no es del gobierno, mucho menos de Peña Nieto. Petróleo por derecho y por justicia es del pueblo y es de la nación. Lo vamos a dejar. Estamos bien de tiempo.
Primero, don Pérez, debo decirle que le admiro por una cosa. Usted ha logrado lo que quizá ningún mexicano conquistar todo el país. La otra es, sentí su campaña un poquito de, siento que debe haber sido más agresiva en el aspecto de mostrar más las corrupciones del gobierno mexicano. La otra es respecto a su página. Las siento un poquito que le faltan más videos, información diaria para que podamos distribuir. Yo tengo una página en la cual hay 200,000 personas al día y a todos les he pedido, como usted lo dijo, que está la información muy controlada en México por la televisión. Todo el mundo me lo dice, pero les digo, agarren la información, llévenle sus teléfonos y sus computadoras con el tío, la abuela, la gente, es lo mejor que podemos hacer. En parte debo decirle que no me sentía que no podía hacer nada. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Usar los medios sociales y lo logré porque tengo 200,000 personas a la semana. 2 millones en la época de la elección. Y a todos les decía lo mismo, vayan, comenzan frente ahora. La pregunta, son varias preguntas. Yo he estudiado mucho las sociedades secretas y estoy escribiendo un libro. La pregunta es, ¿cree usted que hay injerencia de las sociedades secretas de Estados Unidos en el gobierno mexicano? Y la otra es, ¿cómo piensa manejar su campaña? Es decir, lo agresivo de su campaña, con datos, por ejemplo, de la falsificación de votos, con la compra de votos a la gente. La falsificación, supimos de una falsificación de votos en Junio 30 de Texas, y luego todo lo que se compró en Soriana. Eso pienso yo que se puede incluir en la publicidad. Básicamente es todo, y nada más un detalle. Me gustaría que alguno de sus colaboradores tomara mi tarjeta. En el año 2000 le entregué al presidente Fox, por medio del consulado en Yucatán, una sugerencia de 20 páginas para poder corregirla y enviársela. Bueno, en el caso de la comunicación me acompaña César Yáñez. Él es el encargado de la comunicación en nuestro movimiento. Ahora sería bueno que se pongan de acuerdo. Acerca de la intervención de estas asociaciones secretas, desde el punto de vista académico, un gran historiador, Katz, trabajó sobre este tema. Acabo de decir de que hubo un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Peña Nieto para llevar a cabo la reforma energética. Y no fue un secreto. Hay información de que existió este trato. Nosotros presentamos una denuncia en la Procuraduría General de la República contra Peña Nieto por el delito de traición a la patria, porque se le puede juzgar al presidente por ese delito, traición a la patria, y está, como dicen los abogados, tipificado. Es decir, está probado que llevó a cabo negociaciones con gobiernos extranjeros y con empresas petroleras extranjeras. Entonces, sí hay esta relación. Nosotros no vamos a meternos con la vida interna de ningún país
no vamos a meternos con decisiones que corresponden a los gobiernos del mundo. Yo siempre he sostenido que la mejor política exterior es la interior, es decir, fortalecernos internamente para que nos respeten afuera. Nada más que nosotros no queremos ser una colonia, un protectorado de ningún gobierno extranjero. México tiene que seguir siendo un país libre, país independiente. Entonces, de esto vamos a hablar mañana en la plaza, porque ustedes se dan cuenta, ante el problema migratorio, Peña ni ha abierto la boca, no ha dicho absolutamente nada. Ya sabemos todos de cómo se está tratando a los migrantes, a nuestros paisanos. Yo diría que como nunca, sobre todo en lo que corresponde a las deportaciones. Y de esto vamos a hablar mañana en la plaza, con todo respeto al señor Obama, pero vamos a puntualizar las cosas. Y en el caso de la campaña, pues ayúdennos. O sea, así como tú lo señalas, es una opción, una alternativa, el uso del Internet. Esto va a seguir creciendo. Todavía no es como se piensa o se dice, porque hay la impresión de que ya se puede hacer todo con las redes sociales, que todo se puede hacer con el Internet. Y sí se ha avanzado bastante, pero no, falta todavía. O sea, la mayor parte de la gente no tiene posibilidad de comunicarse de esa manera. El caso de nuestro país, por ejemplo, y por eso las privatizaciones no han servido para nada. Se privatizó Teléfonos de México y el servicio que tenemos de Internet es caro y de los peores del mundo, de los más lentos. No hay cobertura suficiente. Y ahora va a estar peor, porque también hubo una reforma de telecomunicaciones. ¿Saben para qué? Para fortalecer a Televisa, para consolidar más a Televisa. Ahora, como Televisa le ayudó a Peña Nieto es fruto de dos cosas, fundamentalmente de los medios y en particular de Televisa, que lo inflaron, y, como dije, de la compra del voto. Ahora, en esta reforma de telecomunicaciones, le están pegando a Teléfonos de México, a Slim, para pagarle el favor a Televisa. Pero esto no va a significar de que se terminen los monopolios, no va a significar que sea más eficiente el sistema de telecomunicación, no va a significar de que sea más barato, y mucho menos de que haya apertura. Es decir, para que se escuchen todas las voces. Está muy difícil, por ejemplo, que ustedes lleguen a saber algo de nosotros vía Televisa o los medios de comunicación. Entonces, sí se ha avanzado con el Internet, hay que seguirlo haciendo, pero todavía tienen mucho control estos medios comerciales, convencionales. Pero desde luego
hay que usar el internet, hay que usar las redes sociales y hay que estar informando. Muy buenas noches a todos ustedes. Mi nombre es Eva Trigueros, soy de Vancouver, Canadá. Y el día de hoy le voy a dar un brevario de lo que está pasando, del mensaje de la gente de Vancouver en Canadá. No sé si usted está enterado, pero la cantidad de trabajadores que están mandando México está aumentando en un 25%. Están mandando ahorita 18,500 trabajadores migrantes solamente en el área de agricultura. Las condiciones de trabajo, la explotación de los trabajadores en Canadá es denigrante. Los trabajadores cuentan con 3 consulados en todo Canadá. Y si algunos de ustedes vieron alguna vez, por ahí hay un video en YouTube de mexicanos humillados en el consulado de Vancouver. Ahí tenemos la prueba, el documento, el video que ustedes pueden ver, el trato que le da el consulado a la gente, a sus ciudadanos. A empujones sacaron a mujeres, a niños de ese consulado. También, no sé si ustedes estén enterados, una connacional, una trabajadora, una muchacha como ustedes, con esperanzas, expulsados de México por las necesidades, por la falta de oportunidades, murió en la cárcel de las oficinas de CBSA, Canada Border Services Agency. Se suicidó. Es un lugar, es una mazmorra. Tenemos también nuestro Guantánamo también en Canadá. Pero ¿sabe qué? Lo más triste de todo esto es que el caso de Lucía refleja el trato que le dan a los mexicanos en el extranjero. Nada. No son nada. Son producto. Cuando platicábamos nosotros con un líder social allá, Shuhan, que él trabajó con César Chávez, dice, nosotros aquí no hemos avanzado nada. El consulado es un cómplice, hubo una lista negra, en Canadá acaban de dar un veredicto legal donde dicen que el consulado mexicano hizo una lista negra donde cualquier trabajador que se atreve a tratar de defender sus derechos entra en una lista, automáticamente se les niega volver a regresar. Casos tan patéticos como trabajadores con espaldas fracturadas que llegan al consulado y no se les presta ninguna ayuda. ¡Basta! ¿Sabe que yo a veces pienso, somos ciudadanos de tercera, los mexicanos que vivimos en el extranjero? ¿Servimos nada más para mandar remesas? No, hay un grupo indignado de mexicanos como todos ustedes. Y qué bueno que es en un centro como este, con estudiantes, con ideas frescas, que contribuyan con sus ideas para ver cómo vamos a cambiar esto. Para empezar, el consulado ahorita tiene 3 cartas de nosotros. Y nada más nos dicen que nos van a dar explicación porque en el caso de Lucía Vega no prestaron ayuda. No, al contrario, le dijeron a la hermana cuando quiso venir y hacer sus trámites que para qué venía, que mejor la desconectaban y se la mandaban. Ese es el tipo de gente que tenemos ahí. Y creo que tenemos muchas cosas más que hacer que hablarle a los familiares, se lo digo con todo respeto. Creo que ya es tiempo de actuar. Esta gente es solamente un funcionario. Lamentablemente es lo que tenemos. Es el representante del gobierno aquí y es con quienes tenemos que lidiar. Que no habrá oportunidad ya de que nos organicemos. Llegamos a algo muy concreto. Hablarle a los familiares, organizarnos y pensar de manera creativa cómo vamos a cambiar esto. Y se lo digo con mucha pena porque somos un puñadito de mexicanos en Canadá y le puedo contar con los dedos de la mano y tal vez me sobren los que están asistiendo a todos esos trabajadores migrantes sin estructura. Yo sé, a lo mejor es solamente una invitación, discúlpeme que me haya extendido así, una reflexión. Creo que hay más cosas que podemos hacer. Ojalá, señor Obrador, lo invito de esta manera, desde ahorita lo estoy invitando, que vaya a Canadá. Porque está el asunto minero. La semana pasada estábamos en una marcha, en la cuestión minera. Estamos, lo chillarro, ¿no? Está la cuestión de los trabajadores agrícolas y el coordinador del programa de trabajadores agrícolas vino a Vancouver a decirles que no dejaran a los trabajadores hablar con nadie.
pero no podemos hacer, bueno, ahorita está habiendo la coordinación y hay un punto en el Senado, pero hay muchas cosas que creo tenemos que salir adelante con otras ideas. Es tiempo de cambio y de acción. Y creo que con la ayuda de todos estos jóvenes brillantes que están en las universidades, que están orgullosos de ser mexicanos y que tienen ese conocimiento global, nos tenemos que apoyar en ellos también, porque ya muchas cosas en México son transnacionales, supranacionales, y ya no tenemos, podemos hacer mucho desde afuera. Yo creo que eso era todo mi comentario. No sé usted. Muy bien. Yo les voy a pedir que ya le paremos, porque pues tenemos actividad para mañana. Nos estamos organizando aquí en Los Ángeles, hay comités de Morena, se van a crear otros comités. Mañana se va a tratar precisamente este asunto en la plaza, y ayúdennos. Hay que seguir informando, orientando, organizando, hay que seguir luchando para transformar a nuestro país, ayudar aquí y allá. Tenemos que pensar en las dos maneras de lucha. Por un lado, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los trabajadores, la defensa de los migrantes, la defensa de los recursos naturales, la defensa de la ecología, todo eso. Pero no dejar de pensar en la transformación del país. No nada más dedicarnos a lo sectorial, lo gremial, sino que tenemos que estar pensando en la transformación del país. Porque si no, pues vamos a estar siempre administrando la violación de los derechos humanos, las violaciones laborales, siempre, porque no vamos a tener una representación del pueblo, para el pueblo. Entonces hay que pensar en transformar, porque podemos tener nuestra asociación civil para muchas causas justas, pero lo que hay que buscar en México y en Estados Unidos y en el mundo es que haya una transformación, un verdadero cambio. Es luchar por la justicia y que el gobierno sea representante del pueblo. Esa es la democracia. Demos es pueblo, Kratos es poder, democracia es poder del pueblo, y eso es lo que no hay, porque el gobierno está al servicio, repito, de minorías. No tenemos gobiernos que representen a todos los ciudadanos. Por eso no hay patria para todos, no hay patria para el pobre, no hay patria para el humillado. Entonces, no dejar de pensar en la transformación. Y lo que decía aquí la comunidad, la acción. La política es pensamiento y acción, pero en las circunstancias actuales lo más importante es la acción. Ya que vamos a andar analizando tanto la realidad o con reflexiones teóricas, si están acabando con nuestros países, agraviando a los pueblos, destruyendo el planeta. Entonces, ¿para qué vamos a estar tanto tiempo en la reflexión y en el análisis? Se necesita la acción. La acción es convicción. Y todos podemos ayudar.
de acuerdo a nuestras posibilidades, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Yo me dedico a eso. A mí me invitan, y en este caso acepté, porque pedí información y me dijeron quiénes estaban en el análisis sobre los problemas de nuestros paisanos, de los migrantes, y acepté. Pero yo, por lo general, no estoy en la academia. El libro que acabo de escribir, como otros, los escribo para que se conozcan la realidad y que logremos transformarla. Yo estoy en las plazas públicas. Yo podría estar, me invitan a dar conferencias en la universidad, ruedas de prensa, estar nada más en la Ciudad de México. No, estoy en los pueblos, haciendo labor. Porque tengo la convicción de que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Todos podemos ayudar. Y además no sentirnos que estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Al contrario, esta es la felicidad. La verdadera felicidad no es acumular bienes materiales, no es acumular riqueza, dinero, no es acumular títulos, fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestras conciencias y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Y eso es lo que hacemos. Hasta orgullosos, muy contentos, felices. Además, repito, si no lo logramos nosotros, le vamos a dejar avanzar el trabajo, los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Esto no es en vano, esto que estamos haciendo es algo muy bello, es extraordinario, el luchar en pos de otros. ¿Qué seríamos si nada más estuviésemos pensando en nosotros mismos, si fuésemos individualistas, egoístas? No seríamos nada. Lo más importante de todo es la fraternidad. Y esto es lo que significa nuestro movimiento, independientemente si se van ustedes a inscribir o no a Morena, como ciudadanos, que siempre le demos la mano al que se quedó atrás para que se empareje y que caminemos todos juntos. Muchas gracias.